Bueno, muy buenos días a todos. Esperamos se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, primeramente agradecerles su participación el día de hoy en este evento y el tiempo que nos brindan. Bueno, hoy nos van a estar acompañando mis compañeros Héctor Coa, Eric Cruz y Luis Guzmán en la presentación. Y ellos hoy nos van a estar apoyando, nos van a estar presentando también acerca de cómo pueden automatizar procesos de aprobación con Power Apps. Entonces, bueno, sabemos que Power Apps pues, tiene diferentes soluciones que nos pueden ayudar en temas de automatización de procesos. Y bueno, hoy les vamos a enseñar un poco cómo lo pueden utilizar en sus organizaciones para así tener más, para así tener más tiempo o puedan que su organización pueda tener más tiempo para poder ejecutar tareas claves para la estrategia de su organización. Igualmente recordarles, tenemos activada la parte de preguntas y respuestas. Cualquier pregunta que tengan durante la presentación nos las pueden llegar a hacer, nos las pueden llegar por este medio y con todo gusto las estaremos respondiendo. Y entonces podemos dar inicio y nuevamente agradecerles el tiempo que nos brindan el día de hoy. Muchas gracias, Sofía. Buenos días a todos. Otra vez en estos eventos donde tratamos de mostrar las funcionalidades de los productos, en este caso de Microsoft. Siempre nos caracterizamos presentar soluciones o algunos ejemplos que se les han entregado a clientes, necesidades puntuales en base a organizaciones que tienen el servicio, pero no le sacan el provecho. Entonces, acá lo que hacemos es hacer un pequeño ejemplo práctico. Eh, Damos una previa de cuáles son los productos para aquellos que no conozcan el producto. Y con eso lo que damos es un énfasis del producto, una pequeña empresa ficticia. Esta pequeña empresa ficticia tiene una necesidad. Esa necesidad la presentamos en un caso de uso y posteriormente brindamos la solución al caso de uso. Acá vamos a ver algo como el tema de cotizaciones es algo bien interesante, cómo yo puedo generar facturación, líneas de factura, montos, dónde lo almaceno, cómo notifico, dónde yo veo la información como un resumen. Esos datos los vamos a ver. En esta sesión, como siempre, nos acompaña Cruz y don Luis Guzmán. Ellos han venido trabajando, y mi persona, hemos venido trabajando en los productos de Microsoft, brindándole soluciones a los clientes y siempre traemos a la mano demos o demostraciones de casos de uso real. ¿Okay? Simplemente lo que hacemos es cambiarle un poco la complejidad, ¿verdad? Por el tema del evento. Y también le cambiamos algunos logos y algunas características que venían del desarrollo que se le hizo al cliente. Entonces, don Luis, si gustas, nos puedes ir presentando tu pantalla para iniciar con el evento. Excelente. El día de hoy vamos a tocar un poco más el énfasis de Power Apps y Power Automate y vamos a trabajar con un generador de documento PDF basado en la información que Power Apps captura en su formulario, en su aplicación. Hay algo bien interesante, que es que cuando yo tengo un elemento que tiene detalles, yo no puedo guardar el detalle en la misma línea del elemento. Supongamos que lo estamos representando como tablas. Acá lo que tendríamos que hacer es hacer como una especie de tabla externa, que sería el detalle, y esa información se agrega de una manera separada. Entonces, ¿cómo yo armo ese objeto completo? Se haría de una forma a través de Power Automate, que me genera PDFs en base a información guardada en SharePoint. Entonces, esto es bien interesante porque me permite a mí generar plantillas, pues, generar una especie de formato, formato de cotización o de facturación, como ustedes lo quieran llamar. Nosotros prácticamente le cambiamos el nombre. Pero esto me permite a mí visualizar montos, visualizar cantidades, visualizar líneas de elementos de cada uno de estos productos.
Ahora, lo más interesante de todo esto es cuáles son los productos que vamos a utilizar. Siguiente, don Luis. Ok, vamos a hablar un poco de SharePoint. Para aquellas personas que han venido siguiéndonos en los cursos o en los eventos y también han venido trabajando con el tema de Microsoft 365 y para aquellos que no los conozcan, siempre damos una introducción de los productos que vamos a utilizar. Entonces, en este caso, uno de los productos clave de este evento sería SharePoint. Entonces, ustedes saben muy bien que SharePoint es una herramienta diseñada por Microsoft para la gestión documental y el trabajo en equipo. Está formada por una serie de componentes y elementos de software que incluyen funciones de colaboración, módulos de administración de procesos a través de listas personalizadas o plantillas. Los módulos de búsqueda son bien interesantes en SharePoint Online y también contiene una plataforma de documentación y una plataforma de administración de documentos por medio de bibliotecas de documentos que son prácticamente parametrizables. Yo puedo agregar columnas que se pueden convertir en metadatas, etc. También Microsoft ofrece a las organizaciones que pueden crear como sitios, subsitios, a una estructura de organigrama, donde yo puedo incluso hasta crear mi intranet. No es simplemente un repositorio de información, sino yo puedo crear páginas de noticias, yo puedo crear una estructura, digo, como una página web, pero más organizacional, donde yo puedo segmentarlo por departamentos, incluso puedo crear grupos de comunicación dentro de mi intranet cultural. Yo puedo almacenar, puedo organizar, puedo compartir esa información en cualquier dispositivo. Eso es bien interesante del tema online, porque me permite a través de incluso mi tablet, mi teléfono, poder acceder a esa información desde un dispositivo que tenga simplemente conexión a internet. Entonces, y obviamente un explorador web. También existen apps que me permiten acceder a la información, pero Microsoft ha venido trabajando como para que un navegador web pueda de entregar la mayor cantidad de funcionalidades de estos productos. SharePoint Online se ramifica de la característica primaria de lo que fue SharePoint. SharePoint tiene dos características iniciales. Una que es la versión legacy, que es el server, que se instalaba o se implementaba en los servidores locales. Yo tenía que tener mi data center de mi organización. Allí tenía que tener una serie de equipos que cumplían con los requerimientos para poder instalar SharePoint en esos servidores, ya sea all-in-one, en este caso a nivel de granjas. En el caso de Microsoft 365 en SharePoint, es un servicio basado completamente en la nube. Ya yo no tengo los servidores, ya no tengo mi data center local. Está hospedado por Microsoft. Está para todos los tamaños de empresas. Yo puedo tener empresas muy grandes con SharePoint Online, o empresas pyme que son muy pequeñas con SharePoint Online. Indiferentemente del tamaño de la empresa, utilizan el servicio hospedado por Microsoft. Entonces, en vez de instalar o implementar servidores locales, yo puedo acceder a simplemente una suscripción o un plan con Microsoft 365 y obtener el servicio de SharePoint Online independiente. También pudiera tener eso. Esto me brinda ventajas, incluso costos, diría yo, de conseguir un arquitecto de DBA, conseguir un arquitecto que maneja toda la parte de servidores. Entonces yo pudiera simplemente suprimir esos actores, adquirir una suscripción, adquirir algún partner que me permita tener ese plan o ese respaldo de soporte y adquirir el producto a través de Microsoft. Entonces, teniendo esa característica ya digerida, por decirlo así, ya teniendo bien definido lo que va a hacer la empresa o la organización, yo puedo comenzar a trabajar con las extensiones o los productos que me brinda SharePoint Online. Siguiente, don Luis. Otro producto que vamos a utilizar el día de hoy, sí veo que está un poco más, ok. Otro producto que vemos hoy disponible para utilizar es el producto llamado Power Automate. Power Automate, ustedes saben muy bien que es parte de la suite de Power Platform, es uno de los componentes, uno de los nodos. Conocido anteriormente como Microsoft Flow, es la herramienta de Microsoft que me permite crear flujos de trabajo conectándolo a dos o más aplicaciones. Es como un puente, por decirlo así. Él está listo
en base a una cantidad de prácticamente más de 200 conectores. Ahí tengo el número, creo que son más de 300, si no mal recuerdo. Plantillas que me permiten a mí conectarme a los servicios. Esos conectores ya están prediseñados, me ahorra un tiempo de tareas a la hora de desarrollarlos. Eso le ahorra también tiempo y dinero a las empresas. Yo puedo crearlos a partir de una plantilla, comenzar a utilizar ese conector simplemente configurando las características que me permite esa plantilla. Esas plantillas son bien interesantes porque hay unas que son de carácter premium, que hay que pagar un adicional. Hay otras que son completamente gratuitas y esto me permite a mí conectarme a esos servicios que me interesa extraer la información. En los flujos de trabajo pues, se pueden agregar a la aplicaciones que yo haga en Microsoft 365, en este caso algún producto de ya sea Power App, ya sea SharePoint, e incluso puedo utilizar Forms o algún otro producto que esté dentro de la suite de Microsoft 365. La principal novedad que presenta Power Automate, por decirlo así, es su capacidad de RPA. ¿Ok? Es como una automatización robótica de procesos. De hecho, eso significa. ¿Qué me permite a mí eso? Bueno, que ahora yo le doy el control a una especie de inteligencia artificial que me permite a mí, en base a las características o la forma en cómo yo desarrollé, generar ese proceso una y otra vez indefinidamente en función de la configuración que yo haga de este proceso. El portal es completamente aislado, o sea, no es Word, no es SharePoint, es un portal específicamente diseñado para generar Power Automate. Este portal sí tiene que tener una especie de conocimiento para saber cómo se ejecutan los flujos, cómo se pueden depurar los flujos, entender dónde está el tema de los errores, cómo yo puedo volver a ejecutar un flujo que se cayó porque no le hice la configuración o el archivo no, hubo algún error durante el proceso de ejecución. Entonces, esto es bien interesante, este portal. Hay capacitaciones que nosotros también brindamos para este tipo de portal que me permiten a mí entonces entender un poco más cuántos flujos me quedan, quiénes son las personas que tienen acceso, cuántos flujos yo tengo, ya sea en desarrollo, en producción, incluso tenemos alguna forma de programarlo. Cuando lo entregamos a clientes, se los entregamos en su tenant y se los entregamos con una acotación allí. Le colocamos si esto está en versión desarrollo o si está en versión producción. Eso nos sirve mucho a la hora de poder hacer depuraciones o hacer mejoras. Ok, pasamos el producto, hacemos una copia, lo renombramos como dev, etc. Y hemos trabajado muy bien de esa manera. Eso me permite a mí entonces identificar cuando estamos en fase de desarrollo, en fase de producción, de un flujo que generalmente hace cosas complejas, por decirlo así. Entonces, así como les había comentado, estos RPA o plantillas, los puedo elegir, como les había dicho, 300, 200 conectores y me permiten aumentar la eficiencia del negocio. ¿Ok? Estos flujos de trabajo son automatizados, escalables, no requieren de conocimiento de programación en teoría, o en comillas así, dobles bien grandes. Sí hay que tener algo, primero, conocer el proceso, ¿ok? Eh, Conociendo el proceso y mediante la interfaz que te genera Power Automate, yo puedo arrastrar cajas o componentes y esto me permite a mí elaborar o desarrollar el proceso. Sí hay que tener algún conocimiento de algunas funciones, la documentación del producto como tal, como para poder sacarle más provecho a la herramienta. Generalmente, he escuchado casos, por ejemplo, o, o- 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 o utilización de este producto. Generalmente el departamento de TI está siempre ocupado, siempre cosas que hacer. Y generalmente nunca tiene visibilidad de ese problema que está pasando en un departamento no tan lejos, pero está cerca, pero no tiene conocimiento de ese problema tal vez sea muy pequeño. Por ejemplo, hay una secretaria que día a día elabora un proceso, unos informes o recibe una documentación y siempre se queda a nivel de papeles. No hay un proceso que automatice las notificaciones, por decirlo así. Entonces, a veces, cuando uno va a implementar Power Automate, Power Apps, uno empodera a esa persona que tiene esa necesidad, no necesariamente es de TI, se le enseña, se le induce un poco de cómo funciona la herramienta, cómo puede crear los procesos. Y esa persona, como ya tiene el conocimiento del proceso manual o físico, con una pequeña herramienta ella puede lograr mejorar
el rendimiento del proceso que ella está manejando. Entonces, simplemente con una notificación o simplemente con almacenar datos en un lugar donde posteriormente se lo notifica el vencimiento, el monto e incluso alguna actividad, alguna acción que se necesita para disparar esa notificación, genera un valor agregado en ese departamento. Ya una vez que esa persona día a día ha venido evolucionando en función del trabajo que se hizo con el proceso de automatización, levanta la alerta al personal de TI. Entonces el personal de TI, oye, mira, sí, te lo puedo mejorar. Ahí entra entonces todo lo que es el proceso de desarrollo de una aplicación sólida, de una aplicación que se puede convertir en algo que incluso se pueda difundir en los otros departamentos. Entonces, vea, simplemente con entregarle herramientas a una persona que tiene el conocimiento del proceso, tiene muy poco conocimiento en desarrollos de programación o en lenguajes de programación, pero se alza con una aplicación que le permite mejorar el proceso que actualmente tiene, eso da un valor agregado a la empresa. Eso sería prácticamente lo que Power Automate ha generado. He visto yo personalmente lo que esas notificaciones han incrementado la eficiencia de algunas empresas y generalmente me imagino que Microsoft ha empoderado esto y ha agregado muchos más conectores para poder hacer este tipo de servicios que sin duda ha sido de mucha utilidad para las organizaciones. Siguiente, don Luis. Disculpe. Otra herramienta bien interesante y parte de la suite de Power Apps es la suite de Power, de la suite de Power Platform es Power Apps, ¿ok? Esto es un elemento clave, ¿verdad? Siempre uno dice, bueno, vamos a hacer una aplicación. Entonces aquí hay que ver servidores, hay que ver dónde vamos a hostearlo, quién va a ser el desarrollador, qué metodología vamos a utilizar, lo que realmente debería ser un desarrollo. El análisis, la fase de implementación y desarrollo, pruebas y paso a producción, incluso los ambientes que van a estar listos, si hay que hacer un ambiente dev, un ambiente pro. Power Up te genera hay una forma de crear entornos donde yo puedo crear entornos incluso hasta por países, porque hay una distribución geográfica de cómo Microsoft trabaja en sus servidores. Entonces, yo pudiera generar entornos de desarrollo, entornos de calidad y entornos de producción con Power Apps. Sí, hay que entrar mucho más en el mundo de Power Apps. Es otra plataforma prácticamente diferente a las otras plataformas. No es SharePoint, no es Power Automate, es Power Apps. Entras a esa aplicación y ahí puedes hacer un conjunto de configuraciones e incluso crear aplicaciones. Hay distintas formas de aplicación. Ahorita la que vamos a ver es una Canvas, pero hay otras formas de crear aplicaciones basadas en la estructura de Model Viewer. Ahí ese nosotros podemos hacer la instrucción o crear aplicaciones al estilo CRM. Eso es algo un poco más avanzado a nivel de programación. Ok, pero Power Apps es parte o es una aplicación o es un entorno donde yo puedo generar aplicaciones ágiles. Puedo personalizar esas aplicaciones en base a la necesidad de la empresa. Al usar Power Apps, yo puedo crear aplicaciones de forma rápida, conectarlos a las fuentes de datos. En este caso puede ser SharePoint, puede ser una base de datos de SQL, puede ser incluso utilizando el Microsoft Dataverse, que antes se llamaba Common Data Services. Ese me permitía a mí conectarme a servicios. Yo creo mis modelos, creo mis columnas. Ya Microsoft en Dataverse piensa en que ya usted debería crear la columna de esta manera, con estos datos, con estas validaciones. Él ya te hace ese trabajo y se supone que si tú utilizas Dataverse y utilizas las tablas de la estructura de datos, te ahorra tiempo en desarrollar. ¿Okay? También hay varios orígenes locales. Yo puedo conectar conectores híbridos, ¿verdad? Que me permite conectarme a instancias de bases de datos locales. En DMZ puedo conectar un conector híbrido, hago mi configuración, hago mi ajuste de servicios para poderme conectar a ese servicio y acceder a la data que está en forma local. También puedo conectarme a servicios en línea, como sea CRM, sea listas de SharePoint e incluso SQL Server Azure, que me permite conectarme a esas fuentes de datos que están ya 100% online. Hago mi configuración de seguridad, accedo a la data, a las tablas, a las vistas, en este caso debería ser así, y me permite conectarme a esos servicios de una forma más rápida, por decirlo así. Ya no hay que crear el ADO, system.sql, instalar los NuGet package, toda esa información que en Visual Studio, en Visual Studio Code o en algún otro lenguaje de programación, ya sea
NetBeans, si no me recuerdo si funciona o cómo son esos entornos de desarrollo que me permitían a mí conectarme a esos servicios de datos a través de librerías. Ok, también en Power Apps usted puede compilar esas aplicaciones de negocio, crearlas con menos código. En teoría es simplemente arrastrar la información, si hay que tener conocimiento de los componentes. También puedes automatizar los procesos empresariales con conectores listos para utilizar. Por ejemplo, ya Power Apps, ya como está en ese bus de datos, yo puedo conectarme a los conectores de en este caso Power Automate, que puede ser como una especie de API donde yo me conecto, hace alguna información y me da un retorno de datos. Eso también se puede utilizar. También puedo hacerlo mucho más avanzado, conectándome a otros servicios de una escala superior, por decirlo, en este caso el bus de Azure. Yo puedo crear un Azure App Management o puedo crear un Azure Function utilizando codificación con .NET Core. Creo mi modelo, un MVC o una especie de API donde yo en mi modelo vista controlador genero mis endpoints. Utilizo el código C#, que viene de otros desarrollos, implemento ese fragmento de código, publico en un Azure Function y me permite a mí obtener la información de otra manera. Entonces, simplemente yo le puedo decir a un desarrollador puro: mira, necesito que me hagas un endpoint en Azure Function y yo a través de Power App me conecto a ese endpoint que obviamente tiene todo lo que es el análisis de información para que todo eso funcione de forma de tipo API REST y yo extraigo esa información y lo proceso a través de Power Apps. Entonces, esto me permite a mí responder a cambios rápidos de la organización y del negocio que yo tenga. Sabemos que un sistema hoy me da una información y mañana me puede dar otra información y yo simplemente le digo al desarrollador: mira, créeme 3, 4 columnas adicionales. Eso no tiene por qué afectar mi proceso. Simplemente agregar o cambiar el título de mi Power Apps, lo actualizo el controlador, veo que ya la información cambia y simplemente hago el ajuste y publico. Eso es bien interesante porque me permite a mí crecer en función de la demanda que me permite el negocio. Eso es una pequeña visualización de lo que es Power Apps. Tenía por ahí unos ejemplos para ustedes de las diferencias de aplicaciones o diferentes aplicaciones. Es un video, les puedo pasar el link, es un video ya de Microsoft. Se los paso acá por el chat. Allí van a ver un conjunto de aplicaciones que están disponibles. Microsoft lo llama el Top 10 de los Power Apps en el mundo real. Es directamente del portal de Power Apps. Ahí hay varios demos, incluso está un demo de inspección. Es una aplicación que la persona, me imagino que tiene una tablet. Allí va al lugar donde tiene que hacer la inspección, toma algunas fotos, coloca la ubicación geográfica a través de los puntos de geocoordenadas, le coloca algunos datos de descripción, incluso hasta puede comentar foto por foto. Eso le permite a él tener un control de lo que está llevando en su inspección diaria. Me imagino que eso es parte de la aplicación que está haciendo. Acá también muestra otro, otro, otro ejemplo que es un gestor de tiempos. O sea, yo tengo ahí mi hoja de tiempo. Yo digo: mira, esta tarea lo voy a hacer en tanto tiempo. Son aplicaciones que tal vez dirían: bueno, pero ya Project lo hace o ya otra herramienta lo hace, pero son desarrollos que se hacen en base a la necesidad de ciertas empresas. No pueden costear tal vez ese software que tiene esa funcionalidad y tiene otras, pero yo quiero esta más un poquito más agregado. Nunca vas a conseguir una aplicación que te dé el 100% de lo que andas buscando. Tal vez te puedas conseguir una que da un porcentaje, pero otras cosas que da no te interesan y otras cosas que te interesan no las tiene. Y tendrías que buscar un desarrollo especial, un software a la medida, incluso un software a la medida. Tú haces el desarrollo y generalmente te van ocurriendo más ideas y eso va en un tiempo de desarrollo incremental y aumenta el tiempo de entrega del producto. Entonces tal vez puedes entregar por fases y vas incrementando la fase. Pero ¿qué pasa si en algún momento el desarrollador que te ha venido desde el inicio del proyecto y ya se va? Ya no está en el entorno de desarrollo. Y si no hay una documentación en base a lo que él desarrolló, en base al core que él desarrolló porque lo hizo a la medida, vas a tener problemas con el tema de mantenimiento. En el caso de Power Apps, si se supone que ya Power Apps está entregando los controles, ya tiene la documentación, ya tiene cómo poderle trabajar al código que incluso se agrega añadido en algunas cajitas, una persona que tiene conocimiento de esta herramienta ya puede incluso decir: mira, esta persona hizo como un poquito más de lo que debería hacerse. A través de esa pequeña línea se hace todo. Y entonces él te da mantenimiento a ese software. Power Apps tiene algo bien interesante y es que la interfaz de desarrollo
muy básica, ¿verdad? No es muy llamativa, es muy cuadrada y lo hacen para eso. Lo hacen para que generalmente sea muy estándar, ¿verdad? Y puedan entonces ellos allí validar la información o poder ahora ajustar los datos. Acá yo tengo, acá les paso en el chat un link, ¿verdad? Ese link les va a permitir a ustedes acceder a esos datos. Esos datos, no sé, Sofía, si me ayudas a pasarles este link a ellos, es el top 10 de las aplicaciones de, de Power Apps directamente de Microsoft. Hay varios ejemplos. Es un video, no lo voy a presentar para ahorrar tiempo en este evento, pero sí sería bueno que le peguen una ojeada y vean las distintas aplicaciones que se pueden usar. En la última sección de ese video, existe una aplicación que utiliza listas de SharePoint y a través de un formulario llenan esas listas personalizadas con Power Apps. Eso es prácticamente lo que vamos a hacer nosotros en este evento, pero nosotros vamos a ir un poco más allá, ¿verdad? Vamos allá utilizando otra herramienta que me permite a mí generar este tipo eh, de información visual, por decirlo así. No es simplemente almacenarlo en una lista de SharePoint. Yo puedo llegar un poco más a mostrar reportes. Para mostrar reportes, don Luis, si me ayudas con la próxima presentación. Para generar reportes es bien interesante. La tercera herramienta que les vamos a mostrar, ya sería la cuarta, perdón. Este sería Power BI. Muchos en este mundo de TI, Power BI, aquellos que no conocen de Power BI, prácticamente Power BI es es una solución de análisis empresarial basado en la nube. Así, ese es el texto final. Pero, ¿qué se necesita para crear reportes a partir de miles y millones de datos e incluso de diferentes fuentes de datos? Pero solo conoces Excel por hacer eso. Yo digo, bueno, mira, yo te hago un reporte, agarro Excel, lo exporto, notable pivote, agarro este dashboard o este chart, lo pongo, configuro, ok, listo. Eso está bien, pero a veces los datos son muchos. Yo he visto personas que han generado sistemas de facturación en Excel. El archivo Excel tiene algo bien interesante, tienes tu límite, no es infinito. Entonces, muchas personas han llegado, mira, que tengo un problema con Excel porque ya no me guarda los datos que yo le estoy dando. O algo pasa y yo le digo, pero mira, ¿qué es esto? Que tienes aquí tantos datos que ya el Excel no te lo soporta. Y es igual Access. Access no soporta volúmenes grandes de datos. Entonces, ya cuando la herramienta o el producto que estás utilizando tiene sus límites, ahí es cuando uno escala. Por ejemplo, supongamos que tengamos un carro con un motor de 1000 cc. Tenemos una familia, somos 4 personas. Ahorita somos jóvenes, tenemos veintitantos años. Vamos en la subida hacia nuestra casa, es una subida en una loma, y el motor se comporta súper bien. Pero resulta que a pesar de los años, nosotros vamos engordándonos. Entonces vamos engordando y el carrito no puede subir esa colina hasta llegar a nuestra casa. Sube, pero le cuesta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, cambiamos de carro, un motor más poderoso. Entonces, eso es exactamente lo que vamos a hacer nosotros. Bueno, podemos comprar un Jeep en este caso, pero o un carro que tenga mayor torque para poder subir. Pero en fin, el hecho es que cuando ya la herramienta no me da ese poder, ya yo tengo que escalar. Power BI ha venido evolucionando, ha venido sacando componentes, ha venido haciendo o permite unir diferentes fuentes de datos, analizarlos y presentarlos de una forma en que estos datos se puedan convertir en informes, como una especie de tabla, dashboard se le dice. Es una tabla que me permite a mí acceder a esa información o ver la información fuera de mi organización. Incluso yo puedo hacer reportes que una persona la puede ver, publicarlo, por decirlo así. No pertenece a mi directorio activo. Ella con un link puede acceder a esa información publicada. Y lo bueno es que yo puedo mostrarlo a cualquier dispositivo. Esto está como una página web, donde se había comentado, simplemente una navegador web me permite visualizar la información. Entonces yo quiero darle información a clientes, entonces yo hago N reportes para esos clientes y me permite a mí hacer ese tipo de ajustes. Pero si hay que hacer un ajuste y hay que hacer una especie de programación para que los reportes se adapten al ajuste, hay otras alternativas. Está Power BI Embed, que a través de códigos de desarrollo se pueden generar reportes dinámicos que son públicos a los clientes finales. Pero eso es otro mundo. Power BI
es capaz o será capaz de crear increíbles tablas o dashboard que puedan incluir mapas, velocímetros, tablas de segmentación y muchas otras funcionalidades que te puedes imaginar con lo que es Power Apps. Hay un ejemplo que tengo estaba revisando la web, conseguí una empresa que es muy interesante, genera dashboard. Me parece muy bonito traérselos a este evento. Acá se los coloco en el link también. Si ustedes ven en este demo, eh, voy a compartir un toquecito, don Luis, después volvemos a la información. Voy a compartir y después te devuelvo la información. Este es el top 10, les había comentado. No sé, me confirman si ya pueden visualizar. Sofía. Ese visualiza, exacto. Ok, excelente. Entonces, acá este es el top 10 de las aplicaciones, como les había comentado. Acá hay un conjunto de aplicaciones que los va mostrando. Por ejemplo, acá está uno en modo celular, acá está un, un- un- un reser- un- una aplicación que reserva espacios de escritorio. Esto es bien interesante. Esto es muy bonito. Esto creo que una vez lo vi en un ejemplo de jQuery, donde hacían lo mismo, pero para aviones, asientos de avión. Entonces colocaban el mapa del avión y con jQuery, a través de clics con JavaScript, hacían lo mismo. Le daban clic y se había un pop-up donde yo llenaba los datos de esa persona que iba a ocupar el asiento. Entonces, esto es bien interesante. Me gustó mucho cómo hicieron esta presentación, porque prácticamente le pides al diseñador de cómo quedaron los escritorios o los desktops o arman. Y mediante clips van visualizando la información del contenido. Esto es muy interesante, me gustó. Esta acá, donde está, es prácticamente elementos de SharePoint. Acá vean que utiliza SharePoint Online customizado y generalmente hacen ya con Power Apps, hacen elementos mucho más elaborados, datos específicos donde da la información, incluso hasta muestra los reportes. Estos son ejemplos bien interesantes, por eso me imagino Microsoft lo colocó en el top 10 para, para la información de lo que sería Power Apps. Voy un toquecito a mostrarle Power BI, ¿verdad? El ejemplo. Esto es bien interesante, es una empresa que colocó o publicó esto en línea. Voy a darle el crédito en esta presentación, pero lo que me gustó fue cómo presenta la información en Power Apps. Ellos pueden ver la información de las ventas, pueden ver información del análisis de cada uno de los registros, que me imagino que estará en una base de datos en la nube. Acá pueden ver detalles de ventas o detalles de utilidades. Entonces, la forma en cómo presentan los datos me gustó, por eso quise traérselos y está completamente en vivo. Entonces, es bien interesante porque así ustedes pueden hacer reportes muy elaborados. Obviamente aquí base de la fuente de datos y cómo yo quiero presentar la información a nuestros clientes, pero esto ayuda mucho, ¿verdad? Esto ayuda mucho a validar, a ver datos de análisis con la información que yo tengo. Entonces, muy interesante. Querías traerles esa información. Adelante, Luis. No sé si me puedes ayudar a compartir la presentación. Esto es muy interesante porque me permite a mí, en base a las fuentes de datos, hacer este tipo de desarrollos. Así como lo vieron en Power BI, hemos hecho aplicaciones así. Hemos hecho aplicaciones en .NET, por decirlo así, donde yo genero esos tipos de cajas y esas cajas le das clic y te llevan a controles que ya vienen preelaborados. Se paga un pool de controles que ya traen gráficas, ya traen estas pasteles de manzana, donas, diagrama de Gram, etcétera. Entonces, eso ya son componentes que de terceros hacen. Nosotros lo que hacemos es adquirir el producto y lo implementamos en base al desarrollo que quiere el cliente. Pero ya Power BI también lo hace. Entonces, puedes entregarle una aplicación a un cliente basada en simplemente Power Apps y en la data que tienes. En Power BI y con la data que tienes. Entonces, esto es muy interesante. Incluso si lo pegas a cubos, que ya tienen la información, que ya procesan, que ya está la información ya más masticada, por decirlo así, ya más elaborada, eso me permite a mí incluso acceder a los datos más rápidos. Entonces, ya no necesitas un SQL que va a estar ahí con alto performance de, 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 de costo, porque a medida que yo le aumento, escalo los servicios de SQL y me aumenta el costo en Azure. Entonces yo puedo generar otro tipo de servicio que ya simplemente es de query, de consulta y hace mucho más rápido la aplicación.
Entonces, esto es un pequeño preview de los productos que estaríamos utilizando. No sé, Olis, dale el siguiente. Sí, le cedo la palabra a don Eric Cruz. En este caso, estamos mostrándoles un caso de ejemplo. Esta empresa es una empresa ficticia, se llama Contoso Food, es una empresa dedicada, es una pyme, ¿verdad? Muy pequeña, que se dedica al tema de bebidas y alimentos y tiene necesidades. Este Contoso Food lo hemos venido trayendo en todos los eventos que hemos hecho. Es simplemente una empresa inventada, pero con las necesidades de clientes reales. Entonces, nosotros lo que hacemos es darle una historia a este Contoso y generar una especie de necesidad. Entonces, prácticamente es establecer o la empresa necesita generar una app o algo que me genere cotizaciones por medio de un formulario y me permite indicar una serie de productos de interés. Yo puedo adjuntar la cantidad que deseo, su precio y que representa algún cálculo, incluso hasta el impuesto y el monto total que yo tenga de esa cotización. Esa información debe estar almacenada en una fuente de datos que me permite posteriormente enviar la información en un formato de archivo PDF, porque no voy a darle, mira, metas en esa lista y ahí revisa la información porque está segmentada. Eso yo les dije, ahí son dos datos diferentes. Tengo el encabezado y tengo el detalle de ese dato. Yo no le puedo decir, métase ahí y de ahí revisa la información. No puede ser así. Hay que darle algo más elaborado, algo más en el tipo informe, donde ya se genere un documento y le llegue por medio de correo electrónico. Debe estar disponible para la consulta por medio de un reporte visual. Entonces vean toda esta cantidad de necesidades que tal vez un desarrollador dice, bueno, mira, tengo que crear el core, no, utilicemos lo que ya tenemos, en este caso la suite de Power Platform con los productos que les acabo de mencionar y ver la solución. Entonces acá yo le voy a dar o cederle la palabra a Eric Cruz. Él ha venido o les desarrolló una especie de ejemplo de solución de este caso. Entonces hay un tema de arquitectura que primero hay que entender, porque en base a toda esta necesidad que necesita la empresa, eh, es importante entender va a ser la arquitectura y mostrárselo en una solución ya viable. Entonces, sin más nada que decir, don Eric Cruz, adelante. Gracias, Héctor. Buenos días a todos. Sí, efectivamente, lo que está comentando el compañero, ya estuvimos viendo un poco la parte teórica de las herramientas que venimos a presentar el día de hoy. Para este caso de ejemplo, entonces lo que hicimos fue tomar cada una de ellas y darles un uso en una integración única sobre la solución que estamos planteando en este ejemplo. Entonces vamos a ir repasando poco a poco qué es lo que hace esta solución y cómo fue implementándose poco a poco. Ahí si pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver un pequeño diagrama de arquitectura. Los que nos pudieron acompañar la semana anterior con el ejemplo que estuvimos trabajando, encontrábamos el uso de tres elementos, lo que era un formulario de Power Apps, que lo que hacía era activar un flujo de Power Automate que posteriormente almacenaba la información en SharePoint Online. Esta vez vamos a cambiar un poco lo que es esta arquitectura para que vean que podemos jugar con este tipo em, de diseños. En este caso vamos a tener nuevamente un formulario de Power Apps, pero él va a almacenar directamente de SharePoint Online. Entonces ya estamos viendo que no necesariamente necesitamos un flujo para poderlo almacenar, sino que el mismo Power Apps puede presentar ese almacenamiento. Y una vez almacenada la información en SharePoint Online, entonces ahí sí vamos a aplicar o ejecutar un flujo, que el flujo nos va a realizar dos tareas. Por un lado, nos va a enviar una notificación. Esto después lo podemos modificar de distintas maneras. Ahí más adelante, cuando lleguemos a esa parte, vamos a ver un poco eso. Y también vamos a alimentar un reporte de Power BI que nos va a brindar un poco de la información que estamos almacenando. Entonces, en realidad es bastante simple lo que es la arquitectura, pero ven que estamos trabajando con distintas herramientas de lo que es Office 365. Les voy a proceder a compartir un momento mi pantalla para presentarles estos ejemplos que les estoy comentando. Iniciamos con
lo que es el Power Apps. Entonces, haciendo un breve repaso, igual porque sabemos que tal vez no todas las personas estuvieron presentes en la semana pasada, entonces vamos a dar una revisada. Este es el entorno que estamos visualizando en lo que es Power Apps. Él tiene sus menús en la parte superior donde nosotros podemos insertar elementos de trabajo y podemos ir revisando algunas variables que tenemos disponibles en el entorno para poder trabajar. Por ejemplo, lo que llamamos colecciones o véanlo como lugares de almacenamiento de cierta información virtual que podemos ir trabajando en el momento en que estemos visualizando o ejecutando lo que es la aplicación que estamos trabajando. Y aquí tenemos un pequeño formulario. Aquí en la parte izquierda tenemos la vista de árbol, lo que nos va a dar es una visualización de todos los elementos que nosotros estamos utilizando. Cada uno de ellos se compone por distintas controles, por decirlo de esta manera. Ven que, por ejemplo, aquí estoy marcando el de fecha. Voy a aumentar aquí un poquito el tamaño para que lo veamos. Tenemos el control de fecha, que es un todo como tal, pero él se compone por subcontroles. En este caso, ven que, por ejemplo, aquí tenemos una etiqueta en caso de que el campo fuera requerido, un campo de error que por ahí está también indicado, el campo de selección y la etiqueta de la fecha, por ejemplo. Incluso aquí tiene, por ejemplo, un rectángulo externo. Entonces, todo esto que estamos visualizando se engloba en esta tarjeta, por decirlo de esta manera, se llama DataCard. Y este elemento ya lo podemos trabajar de distintas maneras. Del lado derecho vamos a tener por acá ciertas propiedades donde podemos ya trabajar temas de formatos y algunas funciones que nosotros queramos, ya sea utilizar las que ya él tiene predefinidas o podemos modificarlas a nuestro gusto. Entonces, Power Apps como tal es un entorno que nos da mucho control de lo que nosotros podemos o queremos realizar. Evidentemente requiere cierta capacitación para entender un poco el flujo de cómo se diseña en lo que es Power Apps. Una analogía que puedo utilizar es lo que son las funciones con Excel, por ejemplo. Cuando ustedes, por ejemplo, utilizan una función de suma, entonces ustedes saben que colocan el texto suma y entre paréntesis colocan las celdas que quieren sumar, por ejemplo. Entonces, Power Apps tiene su propio lenguaje también, muy similar, donde nosotros por medio de funciones podemos ir trabajando ciertos temas. Ven que, por ejemplo, yo aquí selecciono este botón y por acá él tiene una función que en este caso es enviar el formulario. Si tuviera aquí este otro que es el de agregar, aquí ya tenemos un poquito más desarrollo, donde lo que estamos haciendo es definir una serie de variables donde vamos a almacenar la información y más para abajo vamos a agregar, ven que ya estamos trabajando con formatos y estamos realizando funciones de suma. Entonces por aquí, como les digo, aquí es puro lenguaje, pero son sentencias separadas. Entonces, si en algún momento se exploran un poco lo que es el desarrollo con Power Apps, perdón, van a encontrar este tipo de lenguaje que evidentemente va a haber que analizar y entender para poder presentar mejores soluciones. De igual manera, les comentaba que a la derecha teníamos las variables y las propiedades que nosotros necesitamos utilizar. Y ven que, por ejemplo, aquí mismo tengo el mismo código que estaba mostrándoles por acá. Eso es porque por acá a la izquierda, en la parte superior, también tenemos un acceso a las propiedades directamente y podemos ir modificando los valores. Entonces, podemos trabajar ya sea de esta forma, elegir las propiedades que queramos modificar, o nos vamos aquí a la derecha y pues vamos ajustando de acuerdo a lo que deseemos, ¿verdad? Trabajar. Entonces, ya ahí depende de con qué se sientan más cómodos o no. Aquí en la parte superior derecha tenemos algunas herramientas que nos van a dar cierto apoyo. En este caso, esta, por ejemplo, que la misma la encontramos en lo que son los flujos de Power Automate, que básicamente lo que nos va a decir es si encuentra alguna advertencia, algún error que considere importante validar. Ven que también tenemos temas de accesibilidad. Eso es donde él nos dice, mira, deberíamos de considerar que pueden haber personas discapacitadas visualmente
que van a encontrar difícil la lectura de este elemento. Entonces, este tipo de situaciones es importante también que las consideremos para presentar mejores soluciones y más inclusivas, ¿verdad? Esto por acá, vemos también aquí lo que son las fuentes de datos. Estamos conectados a dos listas de SharePoint, una de un encabezado y otra como de estilo detalle. Estamos hablando de que aquí estamos generando cotizaciones que van a ser una especie de facturas que vamos a tener también en ese mismo estilo. El formulario como tal, voy a cerrar esto por aquí, voy a ocultar este y vamos a quedarnos únicamente con el formulario, lo voy a ampliar por acá. El formulario lo que nos presenta es, bueno, una etiqueta con el título de la aplicación, un logotipo que podemos también modificar a conveniencia. Tenemos la fecha en la que se está presentando la cotización, la tenemos deshabilitada y marcada con la fecha del día de hoy. Un número de cotización, que esto también lo generamos cada vez que se recarga el formulario. En este caso vamos a la lista de SharePoint que ya la tenemos conectada como vimos. Él verifica cuál es el último elemento disponible y entonces asume cuál es el siguiente número de cotización y aquí es donde nos lo está presentando. Entonces, entre más vayamos creando, esto se va a ir incrementando con este formato que le tenemos diseñado. Detalles del cliente. Aquí esto puede ser, varía dependiendo de lo que andemos buscando, ¿verdad? Aquí podríamos, por ejemplo, buscar una lista de clientes en caso de que ya la tengamos disponible en el mismo SharePoint o en alguna otra fuente de datos, un Excel, una base de datos SQL, por ejemplo. Entonces, tenemos gran disponibilidad de posibilidades para seleccionar. En este caso, es un campo de texto donde vamos a poderle colocar información. Detalles del proveedor, únicamente puro adorno, por decirlo de esta manera. Y aquí los elementos de lista. Esto es una galería. Entonces es como, por decirlo así, un listado de elementos que podemos ir almacenando y después podemos enviarle a lo que es SharePoint. Entonces, la manera de funcionar de este ejemplo, que de hecho este tipo de ejemplos también están disponibles en distintas fuentes, tanto de Microsoft como portales propios. De hecho, este se tomó como base un ejemplo incluso en YouTube. Entonces, como ven, ya hay mucha documentación al respecto. Entonces, es muy simple poder comprender y adaptar a nuestras necesidades. Como les digo, esto es un caso únicamente de ejemplo para mostrar cómo la funcionalidad. 3 elementos: descripción, cantidad, precio. Un basurerito en caso de que quisiéramos borrar. Y abajo tenemos la sumatoria totales, impuestos. En este caso, él calcula con el impuesto de Costa Rica, que es un 13%. Y el botón de enviar, que como les decíamos, él va a almacenar la información. Entonces, al ejecutar el elemento, como les digo, esto está bloqueado porque así se lo indicamos. El cliente le podemos colocar un nombre, una ubicación, un código ahí postal y en este caso el país. Por acá le podemos colocar una descripción de lo que quisiéramos cotizar. Aquí, como les digo, ven que le podemos agregar formatos, donde le dimos agregar, entonces él no lo fue agregando por acá. Igual yo aquí podría ponerle otro elemento. Y en la galería, aquí me lo voy a ir agregando. Entonces, de igual manera, aquí vemos por acá, yo podría eliminarlo. Él me recalcula. Entonces me quedo con este monitor y le voy a decir enviar. Entonces, el formulario procede a almacenar la información y lo que aquí hicimos, de acuerdo al diseño que estábamos verificando o trabajando, fue enviarlo a SharePoint. En SharePoint resulta que tenemos una serie de listas, dos listas de hecho, de información, donde vamos a ir viendo las cotizaciones que tenemos por aquí. Vamos a actualizar esto por acá. Tenemos tanto la lista de encabezado como la lista de detalle.
Vean que aquí tenemos la factura número 8, que es la que acabamos de crear, esta cliente número 3, Cartago, y el código. La fecha estamos almacenándola y el monto de la factura. Esto es encabezado. En cuanto a la lista del detalle, que tenemos por acá, ella lo que hace es almacenar todos estos elementos. Ven que aquí tenemos nuestro monitor. De hecho, aquí teníamos otros anteriores porque es parte del ejemplo. El precio y el ID del formulario. Recuerden que era el número 8. Entonces, eso lo tenemos por acá. Esto es para poderlo relacionar. De igual manera, nosotros podríamos agregar una nueva columna por acá que tenga un hipervínculo a una lista filtrada de este detalle, por ejemplo. Entonces, de tal manera que si yo me ubico sobre la factura 8 y le doy clic a ese enlace, entonces él me va a llevar a la otra lista, pero ya filtrada por el número 8, por ejemplo. Entonces, solo vería el único este elemento. Ese no es el objetivo de esta presentación, entonces simplemente se los menciono. Aquí únicamente lo importante es que la información que teníamos en el formulario Power Apps ya la tenemos disponible en una estructura en SharePoint, donde a partir de aquí nosotros podemos ir trabajando en distintos elementos. No hay gran cosa a nivel de SharePoint, recordarles nada más que es una plataforma donde nosotros podemos almacenar información, podemos también presentar por medio de páginas de web parts que son pedacitos de código, elementos. Yo en las capacitaciones de SharePoint lo que les suelo decir a las personas es que se imaginen que es como si fueran Legos, lo que son los web parts. Entonces, mira, tenemos ciertos bloquecitos que nosotros podemos ir armando y vamos presentando nuestra interfaz. Entonces, eso a modo de usuario final. Y claro, una vez accediendo a estos bloques, entonces podemos llegar a lo que son las listas o las bibliotecas. Podemos almacenar también documentos. Entonces, básicamente nos funciona para lo que es gestión documental o simplemente almacenamiento de información en listas. Recordarles que las listas es como tener un Excel. De hecho, aquí ven que la vista de cuadrícula les prepara también el escenario para poderlo editar, como les digo, por medio de las mismas celdas. Entonces aquí yo podría almacenar la información de acuerdo a las necesidades. También tenemos temas de seguridad, donde podríamos bloquear ciertas funciones para cierto grupo de usuarios. Podríamos tener un usuario único que se encargue de darle mantenimiento a la lista y otros que solamente tengan, por ejemplo, lectura. Entonces, todo ese tipo es una plataforma muy robusta. SharePoint es muy confiable, tiene sus limitaciones como todo. Recordemos que estamos trabajando sobre exploradores web y como tales, ellos tienen límites en la cantidad de información que pueden procesar. Entonces, hay ciertas maneras de poder trabajar que también es importante seguir dentro de la medida de lo posible las mejores prácticas, pero es bastante factible dependiendo de las necesidades. Héctor les comentaba el ejemplo del carro donde iba subiendo y mira, primero teníamos un Excel, bueno, ya no nos funciona, ahora necesitamos SharePoint, por ejemplo. Resulta que a gran cantidad de datos, si bien SharePoint lo soporta, podría ser más útil buscar otro tipo de solución, ya una base de datos que me encargue ya de manejar en datos masivos, etcétera. Entonces, ahí vamos poco a poco, pero SharePoint como tal para lo que es trabajo en el día a día es bastante útil. Entonces, básicamente estas dos listas. Y por acá, entonces vamos a pasar a lo que es el Power Automate. El Power Automate es donde nosotros tenemos el siguiente paso. Ya sabemos que el formulario guardamos en SharePoint, ya tenemos la información ahí guardada. Eso es como una etapa 1, que ya sabemos que eso está funcionando. Si algo fallara ahí en el almacenamiento, pues vamos directamente al formulario y modificamos. Entonces ya estamos segmentando los procesos para poder ubicar dónde están los posibles errores que pudiera haber que en algún momento se necesitara algún tipo de mantenimiento. Teniendo ya la información en SharePoint, ahora venimos a este nuevo elemento que lo que nos va a hacer es tomar la información que acabamos de almacenar y nos va a presentar ciertos ajustes o ciertos usos que nosotros tuviéramos. De hecho, si vemos aquí en la parte inferior, voy a cerrar esto. Voy a actualizar aquí.
Y vemos que tenemos una ejecución hace 4 minutos. Esa es precisamente donde yo creé el formulario. Entonces, el Power Automate lo que va a hacer es, mira, detecté que hay cierta información nueva en una lista donde estoy conectado y voy a ejecutar este disparador, ¿verdad? Se ejecuta y entonces el flujo realiza las acciones sobre ese elemento nuevo que acabo de agregar. Y tenemos otras ejecuciones del día de ayer y demás. El código, vamos a entrar un momento. Bueno, nada más para presentar un poco lo que es el entorno. Tenemos en la parte izquierda un menú donde podemos ver lo que son las aprobaciones, si tuviéramos implementado alguna de ellas. Estas aprobaciones también llegan por correo electrónico y pueden ser incluso ejecutadas desde la aplicación móvil de Power Automate. Entonces, esto es en Android, en iOS, que están disponibles. Podemos crear nuevos flujos, podemos utilizar plantillas, lo que también Héctor les comentaba, tanto en Power Apps como Power Automate tenemos nuestras propias plantillas. En conectores, los mismos conectores que son más de 300, entonces si fuera necesario podemos incluso diseñar nuestros propios conectores a aplicaciones que tengan un API expuesto, por ejemplo. Entonces, tiene la información expuesta y el mismo flujo puede conectarse a ello por medio de cierto estándar que ya hay disponible con JSON y demás. Datos en caso de que tengamos fuentes y demás. Ya por acá entramos a las funciones de inteligencia artificial. Ahorita en esta presentación no vamos a ahondar mucho en ello, pero sepan que también ya hay ciertos motores de inteligencia artificial muy poderosos que tenemos disponibles para el uso. Un ejemplo rápido ahí puede ser que tengamos una factura y queramos que el flujo lea el PDF, por ejemplo, y nos extraiga cierta información de la factura, el cliente, el proveedor, la fecha, el monto, etcétera. Este tipo de información ya se hace por medio de lectura. Entonces, una posibilidad ahí de inteligencia artificial. Entrando otra vez en lo que es el flujo, bueno, aquí tenemos cierta información general, detalles de la creación y las conexiones que utiliza él. En este caso estoy utilizando mi usuario para lo que es la conexión con todos los elementos. Ven que tenemos correo electrónico, incluso nos estamos conectando a OneDrive for Business, ya les voy a explicar por qué, y el SharePoint que era el que estábamos viendo anteriormente. Vamos a ingresar un momento a lo que es el flujo para que vean un poco cómo está diseñado. En este caso, les decía que teníamos un disparador, que es cuando un elemento es creado en esta lista que tenemos definida. Y ahí es donde él sabe que tiene que ejecutarse en el sitio que ya le indicamos. ¿Qué es lo que hace él? Él obtiene el listado de elementos de esa lista y en este caso está obteniendo el logo de la empresa que nosotros le tenemos definido. En este caso, yo tengo aquí este logo por acá, entonces aquí lo estoy haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a intentar preparar en un correo electrónico un archivo PDF que es el que nos va a presentar cierto formato ahí también. Evidentemente se puede mejorar, es solo una demostración, pero la intención es la idea o dar la idea de lo que podemos llegar a hacer de manera muy simple en realidad, muy rápida, pero que sí requiere también su cierta experiencia en la herramienta, ¿verdad? Aquí se declaran variables, una tabla HTML, que es con lo que vamos a diseñar el PDF, el archivo, la información que vamos a utilizar también para el contenido del archivo. El logo, como les digo, aquí lo que hace es simplemente concatenar la información del URL del JPG que estamos utilizando, la imagen. Y por acá, aquí empezamos por cada elemento, vamos a crear esa tabla HTML, que es donde vamos a ver, en este caso lo que estaremos creando son los datos de la descripción, la unidad y la cantidad que estamos trabajando. Ya cuando veamos el archivo final van a comprender un poco mejor este tema. Aquí estamos trabajando con código HTML, que eso cualquier diseñador se los puede realizar o cualquier desarrollador de software. Entonces, igual,
algún usuario final podría aprender un poco, pero aquí sí estamos estrictamente trabajando con código de desarrollo. Y por acá más abajo les decía que teníamos lo que es el uso del OneDrive for Business. Aquí lo que hacemos es crear el documento y lo almacenamos ahí temporalmente para poder después tomarlo y enviarlo por correo electrónico en este caso. Entonces vean que con ese código HTML que acabamos de crear, generamos un archivito que es el que vamos a tener por ahí, y después, ya teniéndolo almacenado, pues lo que hacemos simplemente es utilizar una acción de convertirlo a PDF. Entonces vean que no necesito andar buscando librerías y no necesito andar complicándome mucho, sino que el mismo Power Automate me está generando una acción donde yo simplemente le indico una ubicación de un documento, en este caso el HTML que creé en el paso anterior, con el contenido del HTML. Vean que aquí tengo un código ya indicado y que se llena dinámico. Todo esto es dinámico, ¿verdad? Y el siguiente paso lo que hace es simplemente tomarlo y convertirlo en PDF. Claramente hay que tener ciertas compatibilidades y más, ¿verdad? Cierto cuidado al momento de desarrollarlo. Finalmente yo lo que estoy haciendo es enviar directamente en correo electrónico con un texto ahí fijo. Le estoy colocando aquí como asunto lo que es factura, y ven que le estoy colocando el código, nuestro número de factura. Ven que es dinámico también, entonces yo también tengo la posibilidad de en cualquier lugar tomar cualquiera de las propiedades que estoy utilizando anteriormente y indicarlas en el correo electrónico. Entonces yo podría colocar el nombre del archivo, podría tomar el usuario que creó perdón, podría crear por acá el usuario que creó el elemento y indicarlo, es decir, mira, el elemento fue creado por tal persona. Entonces aquí tengo ciertas opciones que yo puedo utilizar, el monto total de la factura, si quisiera, etcétera, etcétera. Todo lo que aquí tengo disponible lo puedo utilizar en la misma plantilla de correo electrónico y él me lo va a presentar. La acción también nos permite enviar copias al carbón o copias ocultas. Vean que aquí tengo el elemento, el PDF que se lo estoy generando con el cuerpo del mismo que encontramos, que almacenamos en el Power, perdón, en el OneDrive. Y básicamente el flujo, como ven, es bastante pequeño. La primera sección es para obtener datos, la segunda para declaración de variables y manejo de cómo voy a presentar la información. Al final creo el archivo y luego lo envío por correo electrónico. ¿Qué alternativa podría ser? Pues por aquí ven que tengo un más. Yo puedo agregar nuevos pasos o nuevas acciones. Incluso vean que puedo hacerlo en paralelo, o sea, puedo realizar dos acciones a la vez. O simplemente podría eliminar esta sección y crear un nuevo paso. ¿Qué podría ser ese paso? Por ejemplo, lo que hablábamos de una posible aprobación. Entonces, si al seleccionar yo la aprobación, él me va a mostrar algo muy similar a esto, donde puedo, por acá, de hecho, vean que yo le voy a decir que me busque la aprobación. La tenemos por aquí. Creo una aprobación y espero a que esté disponible. Le indico el tipo de aprobación que necesito, si quiero que sea simplemente aprobar o rechazar, o quiero colocarle las respuestas personalizadas. En caso yo quiera más de dos respuestas, no solo sí o no, sino que también quiero un pendiente, etcétera. Lo que tengo por ahí, un rechazado, bueno, lo que aquí tenemos disponible. Y tengo dos opciones por cada una de ellas. Puedo hacer que sea para una única persona, bueno, puedo enviarla a varias personas y que la respuesta de una de ellas sea suficiente, o puedo enviársela a todas y esperar a que todos tengan que aprobar cuando estamos hablando de aprobaciones múltiples. Entonces, yo le digo, por ejemplo, que el primero en responder, y ven como él me despliega ciertas opciones que yo puedo completar. El título de la aprobación, eso va a ser un correo electrónico que le va a llegar a la persona. ¿A quién se lo voy a asignar? Entonces, como les digo, aquí puede ser múltiples personas, puede ser un grupo también de Office 365. Entonces, le llegaría a todas las personas presentes en el grupo. Detalles de lo mismo. De la aprobación, mira, estamos trabajando, de hecho aquí yo puedo estar escribiendo, que también me da la opción de agregar elementos.
Entonces yo puedo llegar y seleccionar aquí, ven cómo él me va llenando la información y puedo aquí llenar todo el cuerpo del correo electrónico, por decirlo de esa manera. Entonces, agregamos aquí el enlace si queremos, adjuntos incluso podemos enviarles. Entonces ven que está muy completa. De hecho, esta ya tiene bastante tiempo de estar implementado, entonces bastante útil. Y la aprobación llega por un correo electrónico ya predefinido de Microsoft, entonces de momento casi que hay que trabajar con el diseño que él nos presenta, entonces eso implica que a veces puede tener algún temilla en inglés, entonces hay que tener ahí ese cuidado en cuanto a la información que nosotros estamos eligiendo utilizar. Entonces ven cómo yo aquí lo adapté directamente, guardo y ya lo tendré ahí disponible. Si no me interesa, pues entonces simplemente selecciono el paso, lo elimino y no pasó nada. Regresamos a la misma acción. Entonces, más que todo ahí para comentarles un poco cómo trabaja el tema de agregar cajas. Vieron que es bastante intuitivo, principalmente esta es la palabra. Con un poquito de capacitación básica, ustedes pueden ya empezar a diseñar su flujo. De hecho, lo que les comentaba Héctor también de las plantillas, ya las plantillas están creadas, están disponibles. Vamos a arreglar un momento por acá. Entonces, eso es de bastante ayuda, es bastante ágil y rápido en cuanto a lo que es poder tener una solución disponible. Entonces, vean que aquí tenemos algunos por acá. Vean que puedo postear en Yammer, en grupo que es la red social, recuerden, de Office 365 que nosotros podríamos tener empresarial. Aquí tengo otro, almacenar los correos o los adjuntos a los correos en OneDrive. Por aquí abajo ven que tenemos uno con Twitter. Él realiza un análisis de algunas cuentas y las presenta en un Power BI. Por acá ven que tenemos también integración con Dropbox, con Google Drive. Entonces, es cuestión de utilizar aquí el buscador, ubicar ahí las que podrían ser de interés para nosotros. Ven que aquí tenemos también aprobaciones ya diseñadas con Planner. Esto es con Outlook. Por aquí tenemos Teams. Entonces, ustedes simplemente seleccionan la plantilla, por este caso. Él nos indica qué es lo que necesita, si tuviéramos que crear alguna conexión. Entonces, ahí colocan la información. Ahorita no voy a ahondar mucho en ello. Nada más estoy mostrándoles un poco cómo es que trabaja. Y al momento de darle continuar, no es arreglado este tema de las autenticaciones, entonces ya nos presenta el flujo en modo de edición ya diseñado y nosotros a partir de ahí podemos modificarlo. Entonces, eso por ahí. Ahorita no tenemos aprobaciones disponibles, entonces, pero por esta sección es que nosotros también podríamos llegar y presentar una aprobación. Estas son algunas que se enviaron en su momento con el resultado de las mismas. Entonces, más que todo para ver ese entorno. Decíamos que el flujo entonces nos iba a enviar un correo electrónico y nos iba a presentar la información en Power BI. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, un correo electrónico. Tengo por acá. Ven que tenemos la inf 8 y la plantilla que yo les redacté. Estimado cliente, junto a un mensaje, encontrará una copia de la cotización, bla, bla, bla. Lo que habíamos comentado anteriormente. Y tenemos aquí el archivo PDF. Donde yo lo abra. A ver por acá. Ven cómo tengo esta especie de formato que lo que se hizo fue diseñarlo con ese código HTML. Entonces les decía, tenemos un título, tenemos un logo. Aquí la ubicación ahí está un poquito centrado, pero lo podemos mover a conveniencia. Tenemos la fecha, los mismos datos que vimos en el formulario y los estamos visualizando aquí en modo de tablas. Tenemos el monitor, la cantidad, el total. Y los los montos, digamos, las sumatorias. Esto es múltiple. Si hubiéramos agregado más líneas, aquí nos irían apareciendo. El formato, como les digo, es totalmente personalizable. Esto es solo un caso de ejemplo.
Y en cuanto a lo que es el Power BI, vamos a entrar un momento por acá. Tenemos este pequeño reporte también, que lo que tiene son 3 visualizaciones, 4, perdón. Un listado. De hecho, por acá tenemos las listas de SharePoint, lo tenemos, esa es nuestra fuente directamente, las 2 listas que tenemos disponibles, tanto el encabezado como el detalle. Power BI, en realidad, aquí esta es la versión desktop, que es la que se utiliza para diseñar lo que son los reportes principalmente. Entonces nosotros descargamos aquí el cliente en nuestras computadoras y podemos trabajar con ello. Nos da un lienzo donde nosotros podemos, en este caso, estamos trabajando con una imagen de fondo para lo que es el branding, por decirlo así, lo que es la marca. Tenemos un elemento aquí de texto donde tenemos un título. Una tabla con la información que tenemos a nivel de encabezado. Ven que son los mismos elementos que teníamos en el SharePoint. Ven que aquí tengo hasta el 7. Esto es porque él no ha actualizado la información. Donde yo tengo aquí, vean donde, por ejemplo, aquí el 725, que es el total de la venta, va a actualizarse. Darle nada más un momento mientras él tiene la información, carga las filas. Y ahora tenemos los $200 de nuestro monitor adicionales. Entonces ven cómo él me está presentando información. Aquí está el cliente de Cartago con la fecha, los mismos montos y demás. Y bueno, aquí estoy sumando únicamente el subtotal, ¿verdad? Entonces no considerar que no estoy trabajando con impuesto. La ventaja de esto es que aquí también tenemos visualizaciones donde estamos visualizando los elementos. Ven que a pesar de que yo seleccioné monitor como texto, yo estoy ahorita sumando 4 monitores disponibles en las solicitudes. De hecho, si yo le doy clic al monitor, ven cómo él me filtra las tablas y me dice cuáles son las solicitudes que tienen monitor. Incluso por acá, también todos son como interactivos entre sí. Ven que me actualizó también el monto de cuánto es lo que yo estoy vendiendo a nivel de monitores. Si quisiera seleccionar computadora, pues estas son las solicitudes que tienen y este es el monto que tengo a nivel de este tema. Esta información se puede exportar. De hecho, una vez que yo finalizo el reporte, que por aquí tengo ciertas visualizaciones, ven que yo podría tomar el gráfico y cambiarlo y seleccionarlo por otro tipo. En este caso lo puedo hacer circular. O aquí distintos tipos, opciones que tengo yo disponibles de cómo quiero visualizar la información. Esta información, como les digo, yo lo estaría publicando. Nosotros lo publicamos en la parte de lo que es el Power BI y el Service, que en este caso, vamos a tenerlo por acá arriba, perdón, es aquí. Y aquí lo tengo ya publicado el reporte, ven que él no ha actualizado aquí la información. Las actualizaciones dentro de lo que es el service se realizan por medio de programaciones. Es decir, yo voy a decir, mira, necesito que actualice la información en cada cierto tiempo. Por ejemplo, los lunes o todos los días a las 8 de la mañana. Él no es un tiempo real, por decirlo así. Sin embargo, hay soluciones que nos permiten hacer eso. O sea, yo podría, por medio de un flujo de Power Automate, ejecutar alguna función que cuando encuentre un nuevo registro, entonces vaya al reporte y me lo actualice. No está diseñado para eso porque si no, aquí la opción estaría disponible, pero es válida. O sea, si hubiera la necesidad, entonces podemos validarlo. Pero él sí necesita que el conjunto de datos se esté actualizando a cierto tiempo. En este caso, yo aquí lo puedo hacer de forma manual. A veces dura un poquito más cuando lo trabajo de forma manual. De hecho, no me está mostrando las opciones, pero vamos a entrar por aquí. Aquí tengo el conjunto de datos. Aquí, de hecho, tengo acceso al reporte. Voy a actualizar aquí un momento porque sí, ocupo que me presente aquí las opciones. Vamos a darle por acá. No sé qué le pasó. Vamos a entrar aquí al área de trabajo. Vamos a entrar por otro lado. Aquí tengo esto es lo que ando buscando, el conjunto de datos. Ahí está cargando las opciones. Vamos a ver si por aquí si quiere.
Vamos a entrar. Vean, no lo estoy viendo que me esté actualizando. Vamos a ver. Algo debe tener la interfaz porque ven que en ese momento no me está presentando las opciones. Pero bueno. El reporte sí lo tenemos disponible. Entonces, una vez yo logro actualizar el conjunto de datos, entonces simplemente yo actualizo por acá el reporte y el reporte me debería reflejar la información que lo tengo por ahí. Sí, no me está presentando por acá. Entonces vamos a regresar al escritorio. Aquí sí puedo yo actualizar directamente en SharePoint, que de hecho ya ustedes vieron que actualizó por acá. Y básicamente cuando yo lo programo, él hace este mismo botón que yo estoy seleccionando aquí, actualizar, él lo hace de forma automática. Entonces ahí va generando el, el día a día, por decirlo de esta manera, de la información que me va ingresando. Como les comentaba, digamos, al ser un tema de ventas y demás, ustedes tal vez no necesariamente necesitan estar validándolo en todo momento. Tal vez no es un dashboard lo que estamos presentando, pero si fuera la necesidad, porque imaginemos que tenemos una aplicación de soporte técnico, por ejemplo, donde van entrando tiquetes que requieren atención, y ahí sí necesitan tener este reporte presentado en una pantalla, en un visual, ahí en un televisor, tal vez que tengan ahí un monitor y estar ahí con personas dándole seguimiento, pues ahí sí podría ser necesario que la actualización sea un poco más rápida. Entonces, anteriormente sí lo permitía, por alguna razón Microsoft lo cambió. Entonces, por defecto, desde el servicio, nosotros solo le podemos modificar el tiempo como tal, las programaciones. Pero, como les digo, o sea, con una integración con Power Automate, nosotros podemos decirle, mira, en el momento que entre un nuevo tiquete, vaya y actualíceme el conjunto de datos del reporte. Entonces, ahí sí te podríamos hablar de que estamos trabajando en un ambiente en vivo, ¿verdad? Y básicamente, entonces, este sería el ejemplo que que tenemos preparado el día de hoy. Ahí, lástima tal vez el en línea que no está mostrando la opción, está como pegadillo. Pero es básicamente lo mismo, o sea, mostrarles el mismo reporte, solo que aquí se hubiera actualizado. Eso fue quizá lo único en lo que nos perdimos. El resto de funcionalidades siguen trabajando de la misma manera. Eso sería, digamos, el aporte de parte mío. Entonces, no sé, Héctor, si deseas continuar con algo adicional, hacer o entrar ya a la parte de las conclusiones. Ahí sí nos compartes, bueno, sí, si nos ayuda Luis compartiendo lo que es la presentación. No sé si está Héctor por ahí, si no, entonces continúo un poco más. Avancemos siguiente porque ya cómo se implementó, pues es precisamente lo que les acabo de mostrar. A modo de repaso, teníamos lo que es el SharePoint, teníamos ahora aquí el Power Automate, el Power Apps y los elementos en Outlook, tanto el reporte como en PDF, como la notificación por correo electrónico. Y finalmente debería venir lo que es el reporte de Power BI. Entonces ven cómo estamos utilizando 4 herramientas. Incluso vean que en algún momento tocamos un poquito OneDrive. Entonces ven que son un montón de herramientas que cada una tiene su propio uso, pero entre todas pudimos armar un pequeño ejemplo de visualización del poder que tienen ellas de integración, donde desde que creamos el formulario y le colocamos ahí monitor, ahora lo estamos visualizando en un reporte final, en una totalidad. Entonces, eso es parte de la infinidad de cosas que podemos hacer. Prácticamente es creatividad lo que se requiere.
Si bien es cierto, requiere cierta experiencia de uso, también es cierto que son herramientas muy intuitivas que precisamente están diseñadas y el día a día van buscando que sean cada vez menos el conocimiento técnico que se requiera y con un poquito de capacitación pueden llegar a comenzar y posteriormente con la misma experiencia que vayan teniendo, ir conociendo y preparando mejores mejores soluciones o tal vez más completas. Entonces, básicamente por ahí. Entonces, em, pasemos a la siguiente, Luis, por favor. Básicamente, entonces, momento de si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Entonces, estamos ahí dispuestos a escucharles. Nosotros trabajamos el día a día con este tipo de soluciones, entonces también hemos tenido experiencia con distintos tipos de proyectos y de necesidades de clientes que podría serles también de utilidad. Igual si ustedes tienen alguna inquietud, algún tema que ahorita les esté generando algún tipo de dificultad o que quieran quizá agilizar y requieran algún tipo de asesoría, pues también sepan que de nuestra parte pueden contar con ese apoyo. Las herramientas, como les digo, evidentemente requieren su licenciamiento. Algunas, por ejemplo, vienen, no voy a decir que en combo, pero, por ejemplo, si ustedes adquieren una licencia Power, perdón, de Power Apps, ya tienen acceso a lo que es, por ejemplo, Power Automate. Entonces, igual Power Automate tiene sus licencias free, evidentemente tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo, no pueden utilizar conectores premium, que los conectores premium usualmente son los más elaborados. Estamos hablando de que ya necesitamos conectarnos a elementos más, por ejemplo, de externos, como conectarnos a Adobe Sign, por ejemplo, para firmar, o necesitamos algún tipo de uso de plantilla, por ejemplo, de Word, donde yo puedo generar, mira, lleno cierta información de un formulario, entonces ven que yo lo que creé fue una tabla HTML y la convertí a PDF, pero yo podría hacer eso directamente a Word y el Word incluso lo puedo convertir a PDF. Entonces, dependiendo de la funcionalidad que ustedes requieran, pueden requerir un poquito más del plan que estén trabajando. Además de que el Power Automate, el free, requiere cierto tiempo para activarse. Estamos hablando de unos 2, 3, 5 minutos, máximo 5 minutos, pero puede ser antes porque depende de la hora en que lo tomen, ¿verdad? El cada 5 minutos está revisando. La licencia premium ya no, ¿verdad? El momento en que se ejecuta, él de una vez toma prácticamente lo hace inmediato, por decirlo de esta manera. Entonces, son ventajas. Al final de cuentas, evidentemente Microsoft requiere ciertos niveles. No todos los usuarios necesitan las funciones más elaboradas tampoco. Entonces, tiene preparados ciertos planes. Se trabaja con lo básico y vamos aumentando dependiendo de la necesidad. El Power BI sí usualmente requiere para las mejores funciones una licencia. Sin embargo, tenemos distintas modalidades también. Las podemos presentar por medio de licencias únicas por usuario, o se puede hacer por consumo del mismo Azure, si ustedes ya tuvieran también el tema de Azure por ahí. Entonces, el uso se hace ya, eso es como para escenarios más de muchos usuarios que evidentemente tener una licencia puede complicar. ¿Ibas a decir algo, Héctor? No, es que estoy leyendo acá unas preguntas. Dice que en Power BI se puede actualizar un registro sin necesidad de que la computadora host no esté activa, ya que de mi parte siempre sale en el gateway activo y a pesar de que la información está directamente en el CRM. No sé si vamos a ver si entiendo. Tienen en Power BI unos datos que se están visualizando y se visualizan a través de tu computador. Entonces, usted instaló en su computador personal, entendiéndolo así, un gateway que Power BI se alimenta de ese gateway cuando la máquina está encendida.
Si yo apago mi máquina y el servicio está publicado y se alimenta de mi servicio, no voy a tener acceso. Entonces, acá lo que hay que validar es si está en un servidor que se recomienda que esté en un DMZ, ¿verdad? Por temas de seguridad. Un DMZ, se instala el gateway de ahí, en ese DMZ va a tener conectividad a las distintas fuentes de datos. Si está en tu máquina y se apaga, y no hay acceso. Pero si está en un servidor que está 24/7 en las premisas, el gateway siempre va a acceder a esos datos porque el servidor está encendido y mediante la conexión a internet vas a tener el acceso de Power BI. No sé si con eso respondo a la pregunta. Si está pegado al CRM, el CRM es simplemente un conector que estaría al CRM, que está en la nube. Entonces no hay gateway de ahí. Tendría que presentarme bien el escenario, tal vez contactarme por soporte @ITQS. Te voy a colocar el correo. Y allí te podemos dar ayuda o dar algún tipo de camino de el problema que tienes. Adelante, don Eric, veo que ya estás en el tema de preguntas. No sé por qué no, estaba hablando hace rato y no se escuchaba, pero muchas gracias por la presentación. En esta parte de preguntas estamos disponibles a través de este correo. Sofía se los va a hacer llegar. Se llama soporte@itqscr.com, soportetqs@cr.com. Estamos ahí disponibles, tanto Eric, Sofía, el equipo de ventas, Luis y mi persona, para atenderles casos puntuales. Ahí veo que, por ejemplo, una persona me comentó que hay un proceso que les dura 7 horas y que adquirieron la licencia y ahora tienen 1 hora de delay. Les estaba comentando, don Eric, que nosotros hicimos con un cliente en Panamá. Era un cliente muy grande que tenía múltiples registros paginados a través de SAP. Ellos hacían como una especie de base de datos de tipo query, donde consultaban ahí un backup hacían de la base de datos de SAP, que se los daba un proveedor de terceros. Entonces, Eric y mi persona lo que hicimos fue tener contacto con ellos, validamos lo que actualmente estaban haciendo, tenían un proceso bulk que duraba 4 o 6 horas, no me acuerdo cuánto más o menos duraba. Resulta que en esa sesión, Power Automate no era la herramienta adecuada, ni PowerShell, que era lo que estaban utilizando ellos, tampoco era la herramienta adecuada. Vimos que el servicio estaba en la nube, vimos que Azure está completamente en la nube. Escalamos el servicio, les estaba comentando sobre el motor de 1000 y después vamos a un motor 2500, incluso hasta uno 4.0, etcétera. Ahí sí validamos este producto, se llama Azure Data Factory. En este caso, Eric contactó con el cliente, validamos cuáles eran las peticiones que hacía el servicio, en este caso de SAP, que era de terceros, del cliente, y nosotros lo que hicimos fue tener la sesión con el proveedor, validamos las conexiones, las peticiones que pedía. Eric lo que hizo fue una simple configuración, bueno, tampoco es tan simple, sí tendríamos que tener conocimiento de lo que se estaba haciendo. Se hizo una iteración donde el proceso agarraba la información de manera bulk y lo procesaba de forma de paginación. La respuesta fue que no duró ni 1 minuto en guardar la cantidad de registros, no sé, eran millones de registros. Lo guardamos en un proceso bulk y lo insertaba en la base de datos de ellos de las premisas. Ellos estaban felices porque la solución les cumplió con lo que necesitaba. Entonces hay que validar el tema de la cual estamos trabajando. Tal vez habría que ver qué tanto es la cantidad de validaciones, de incluso algún tratamiento que se le hace a la data. Nosotros de hecho tuvimos que hacer algún tratamiento, pero es parte de la interfaz de Data Factory. Pero eso es una herramienta muy poderosa que está disponible ahí en el bus de datos de Azure, que me permite hacer ese tipo de procesos automáticos. Hay otras herramientas, está Azure Automation, que también es poderoso. Me permite a mí llevar un nivel más arriba el PowerShell a través de los de datos de Microsoft, entonces me permite hacer ese tipo de codificación en la nube y es mucho más rápido a la hora de consultar estando trabajando en el internet, ¿verdad? Pero sí hay ciertas consideraciones de seguridad que hay que tener en cuenta. Nosotros incluso hicimos bloques de segmentación del data center en la cual estábamos trabajando, porque Microsoft, en ese caso tuvimos que hacerlo en el este de los Estados Unidos y buscar los bloques de IP
que maneja ese data center. Fue algo más de seguridad para tener esa certeza de que solo se pega ahí, ese segmento de seguridad que manejaba el cliente. Pero la seguridad es muy importante en el tema de los flujos, en el tema de los APIs. Esta información o estos ejemplos que le dio don Eric va muy de la mano con ejemplos que tenemos con clientes. Si tienen alguna otra consulta, don Luis, no sé si puedas pasar a la plantilla para que ya Sofía nos dé cierre. Estamos disponibles entonces en ese correo. Y adelante, Sofía, toca a ti. Bueno, nada más únicamente un comentario final. Recuerden que esto es tecnología. Entonces, como tal, en el día a día, esto va evolucionando y vamos entrando a nuevas tendencias. Entonces, como tal, no le tengan miedo a explorar un poquito sobre lo que es el mundo de Office 365, lo que es Azure. A veces uno piensa, mira, es que como es por consumo, entonces puede que se me salga de control. Recuerden que existimos empresas dedicadas a lo que es brindarles apoyo, lo que son los partners. Podemos incluso presentar cotizaciones hasta anuales de cuánto les va a costar el servicio. Entonces, a veces puede que se sorprendan. Si estamos trabajando con muchas situaciones en premisas, estamos trabajando con una base de datos, sepan que hay muchas ventajas de lo que es el mundo en lo que es en la nube y es totalmente seguro. De hecho, puedes incluso hasta ser más seguro, contando de que si yo tengo mis servidores locales, puedo ser víctima de alguna intrusión en algún momento, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de temas, Microsoft sí lo tiene muy presente. Entonces, no dejen pasar si tienen alguna situación, algo que quisieran tal vez mejorar o evaluar, alguna consulta sin compromiso, ustedes pueden escribirnos incluso. Nosotros estamos precisamente para ello y les podemos brindar apoyo. Entonces, nada más ese consejo, no tengan miedo de explorar un poquito más, incluso por su cuenta, leer un poco sobre estas herramientas y verán que varios de los procesos que tienen el día a día podría mejorarles incluso lo que es la rentabilidad de sus negocios. Pues aquí te dejo la palabra, Sofía. Perfecto, muchas gracias, Sector Eric, por la presentación del día de hoy. Perfecto. Bueno, acá les compartimos este QR para que nos puedan ayudar completando una encuesta. Igualmente les compartí por medio del chat el link para que en caso que no puedan escanear el código puedan completarlo mediante el link. Ahí agradeceríamos nos puedan apoyar completando la encuesta, ya que bueno, eso nos sirve para mejorar la manera en la que entregamos nuestros eventos y bueno, también si tienen alguna duda bueno, si tienen alguna duda o consulta, nos lo dejan saber por ese medio también y el equipo los pueda apoyar. También si tienen alguna recomendación acerca de la información que damos o si tienen alguna, tal vez quieran revisar algún tema o algo así que podamos tratar en los eventos, nos los pueden dejar saber también por esta encuesta y nosotros lo estaremos tomando en cuenta. Entonces ahí agradeceríamos nos puedan apoyar completando esta encuesta. Bueno, eso sería todo de nuestro lado. Igualmente les agradecemos bastante su participación el día de hoy en el evento. Esperamos que toda la información que les hayamos brindado haya sido de bastante provecho y le hayamos aportado un poco más a sus conocimientos. Los mantendremos de igual manera informados de próximos eventos que vayamos a tener para que ahí estén atentos. Y de igual manera, cualquier duda o consulta, como mencionaron mis compañeros, nos lo pueden hacer llegar ya sea por el correo de soporte o igualmente, me parece que tienen todos mi correo por ahí, entonces me pueden escribir a mí y yo con todo gusto los estaría poniendo en contacto con el equipo correspondiente. Entonces, bueno, nuevamente agradecerles, que tengan un excelente día y feliz resto de semana. Esperamos que todo les salga bien. Tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, buen día a todos. Saludos. Hasta luego.